Bienvenidos al episodio número 15 de Con un pie en el estribo y estamos aquí con un invitado de lujo, el señor Daniel Ponce. Él es veterano de guerra, es mercedino y parece que su papá también era experto en motos, así que nos va a estar contando un poquito de su historia, nos va a introducir un poquito. La verdad que es un placer tenerte. Bienvenido, Daniel. Nos va a encantar conocer un poquito de tu historia. Bueno, un gusto, la verdad que agradecido por sumarme a este proyecto, que realmente lo felicito, ¿no? Algo tan latente hoy en nuestra comunidad y bueno, y ser un poquito el aporte también y la ayuda, para mí un orgullo. El placer es todo nuestro y recuerden nuestra frase, el lema que guía cada uno de estos episodios y dice, el futuro pertenece a aquellos que se atreven a creer en sus sueños. Exacto, sí, qué buena frase, ¿no? Mi sueño en un momento era algún día que lo tenía puesto ahí como frase en mi Facebook, ¿no? Poder regresar a Malvinas alguna vez, después de haber vivido ese episodio tan traumático en ese momento. Bueno, y se cumplió. O sea que los sueños, yo pienso y soy un fervor diciendo esto, que los sueños se cumplen y se hacen realidad. Así que tuve la suerte de volver en el 2014 y caminar en ese lugar que en un momento hubo tanta guerra, tanta muerte y hoy un lugar que hay tanta paz, ¿no? Y hacer un poco lo que es la resiliencia y volver con mi estrés postraumático y mi trastorno de ansiedad más bajo. O sea que realmente surgió efecto y fue una cura como, o como decimos nosotros, una caricia al alma, ¿no? Poder regresar a Malvinas. Como una suerte de revancha así chiquita. Exacto, sí, sí, sí. Qué bárbaro. Bueno, es un placer, Daniel, tenerte con nosotros. Gracias por aceptar venir a enviar un mensaje para la juventud. Y bueno, te voy a dejar en buenas manos. Ahora se va a acercar Jorge a hacerte unas preguntas muy interesantes. Desde Bueno, ya, un placer. no, Muchas no, gracias, ¿eh? gracias a vos. Hola a nuestra audiencia. Estamos con Daniel Ponce, veterano, excombatiente de Malvinas. Y una pregunta que me viene a la cabeza, ¿cómo tomaste cuando te llamaron para ir a Malvinas? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué te surgió en el cuerpo? Hola Jorge, un gusto. Bueno, Gracias. realmente fue una sorpresa. No supe que iba a Malvinas, ¿no? Quizás hubiera sido otra la reacción si iba y hubiera sido una reacción feliz porque por ese momento todo el mundo quería ir a Malvinas. Sí, Salían a la Plaza de Mayo a sí, festejar sí. y era el furor del momento, entonces todos deseaban ir y yo también deseaba ir. Pero bueno, no supe hasta el momento en que aterriza el avión Hércules después de 3 horas de vuelo en la van Malvinas y bueno, después que baja la camioneta, pues yo era chofer de comunicaciones, bajo en la camioneta y al hacer unos kilómetros había un letrero que decía Welcome Falkland y había sido tachado con aerosol y decía Bienvenido a Puerto Argentino. Bueno, ahí me cae la ficha de que estaba en Malvinas, pero no podía creer todavía. Entonces le pregunto a Edgardo Guerrero, que él había llegado un día antes, le digo, Gardi, no me digas que estamos en Malvinas. Sí, estamos, y ahí me termina de corroborar, ¿no? Bueno, la alegría inmensa de saber que estábamos en Malvinas, que le íbamos a conocer, pero a su vez pensábamos, ¿cómo vamos a contar en Merced que estuvimos en Malvinas si no tenemos máquina de fotos? Nada, no nos van a creer, ¿viste? Porque todo el mundo quería ir. Ahí siempre imagino y digo, surge el título de una película, Dos Mercedinos en Malvinas. Hubiera sido bueno el título, ¿no? Ujú. Pero bueno, después con el tiempo salimos por todos lados que realmente estábamos y aparecieron fotos después de prisionero, inclusive gracias a la tecnología y el internet, que corroboran que habíamos estado ahí, ¿no? Así que fue una experiencia realmente muy, muy traumática y bueno, inolvidable. ¿Vos estabas haciendo el servicio militar o te tocó por ser la clase 62 o 63? Claro, yo ingreso en el año 81, a la edad de 18 años, a hacer el servicio militar y ya en el año 82 había cumplido los 19 años. Así que voy con esa edad a Malvinas. ¿Qué siente un niño, un adolescente al enfrentarse, al saber que va a una guerra, que las posibilidades de que vuelva también deben ser un 50 y 50%, siendo generosos? Sí, una vez que comienza la guerra ya estás inmerso en eso, ¿no? Nunca pensamos que iba a haber una guerra.
Así que siempre digo que a las 4:40 del 1 de mayo, que comienza la guerra, el bautismo de fuego para todos, cuando amaneció, porque pensamos que era un temblor, porque era una isla, y nadie sabía qué pasaba, y bueno, cuando amanece, que sale el sol y comenzamos a ver hacia la zona del aeropuerto, la Van Malvinas, tomar contacto con las primeras imágenes de la guerra, que ATC les cuenta y las pasa en imágenes también, Casanseo. Sí. Bueno, ahí vemos eso y cuando salgo a trabajar a la zona del aeropuerto y el camino que transitaba todos los días había desaparecido por un cráter de 7 metros por 4 de onda que hicieron las bombas de 1000 libras, bueno, ahí nos cae la ficha y siempre digo, pasé a tener la edad que tengo hoy. Hoy ahí se acabó el joven, el joven Maduraste de secundario, maduras de golpe, ¿no? Y ahí te enfrentas a la guerra. Bueno, y ahí comienzan todas las preguntas a hacerte. Y a medida que van transcurriendo los días, que fueron 44 de combate, lo traumático, siempre digo, es estar en un pozo al oscuro de noche esperando la muerte. Eso es lo más terrible que hay. En el día como que la mente parece que vos vas a ver la bomba que viene y vas a disparar, vas a salir corriendo, te vas a salvar. Y ves todo, ves el enemigo, o vas a ver un avión que te ataca o algo, ¿no? Pero la noche es terrible. O sea, en la oscuridad, en un pozo, escuchando el silbido de la bomba, que sabe que podés morir, eso es realmente lo que cuesta después sobrellevarlo, ¿no? Por eso nuestro estrés postraumático también se basa en el trastorno recurrente del sueño, que es poder lograr dormir sin pensar que estás en la guerra, ¿no? ¿Te llevó bastante tiempo acomodarte cuando regresaste de la guerra? Sí, ¿Cómo? sí, sí. Me llevó bastante tiempo, casi 6 meses. ¿Por qué? Porque como somos un país, Argentina, que, o sea, somos extremistas en el sentido, si ganamos algo, lo vamos a festejar, y si perdemos, no. Entonces, relacioné lo mío con la selección argentina cuando perdí el Mundial, que van a buscar insultar a los jugadores o al técnico. Entonces, no quería salir de mi casa pensando que el vecino me iba a insultar porque culpa mía, que había sido parte de eso, habíamos perdido la guerra y habíamos perdido Malvinas, ¿no? Entonces, bueno, mi familia tuvo que recurrir a buscar a alguien que me atendiera psicológicamente, ¿viste? Y bueno, a través de, ¿cómo es? De la única psicóloga que pienso yo que había en el pueblo que se atrevió a atenderme, que Norma Lucero, bueno, gracias a la atención de ella, pude volver a reinsertarme porque ni siquiera podía hablar con mis compañeros de secundaria que había dejado hace un año porque no sabía de qué charlar y ellos no me iban a entender, ¿no? Porque ellos seguían en el baile, en seguir la joda, todo, y cómo hacía para contarles yo que había vivido había visto las cosas que había visto, ¿no? En la guerra aflora la miseria humana, o sea, todo lo que el ser humano no piensa que va a hacer, lo haces en la guerra, ¿no? Entonces, volver tan maduro y tan después de eso, no me iban a entender. Así que de a poco, gracias a la ayuda de ella, de a poco, bueno, fui saliendo un poco y reinsertándome, ¿no?, en la sociedad, ¿no? ¿Y después qué actividades hiciste después de haber estado en la guerra que te fuiste poniendo relacionándote con la gente, en qué trabajaste, si se puede saber, si pudiste Bueno, insertarte? sí, me tomé como un año sabático, ¿no? Como dicen los chicos de la facultad. Y después intenté, como era el furor de la erradicación industrial, ingresar a alguna industria, algún medio, bueno, pero ahí nos dimos cuenta que al llenar la solicitud de ingreso poníamos que éramos veteranos de guerra o excombatientes y veíamos que no surgía efecto, ¿no? Inclusive pedí para entrar acá en la Quinta Brigada como personal civil, aunque sea para... mi vida se basaba en la mecánica, saber soldar, y tampoco tuve que en eso, ¿no? Así que bueno, a través del ferrocarril, que mi papá era ferroviario y mi abuelo ferroviario, logré entrar no como veterano, sino como hijo de ferroviarios, ¿no? Después se enteraron que era veterano de guerra. Y bueno, ese fue un poco el trabajar en el ferrocarril y alternar después con el taller de motos, ¿no? Así que fue un poco más el trabajo independiente que lo que duró el ferrocarril, que después se cerró. Así que aparte el trabajo independiente me servía y un poco el ferrocarril me servía porque tenía turnos rotativos, ¿no? Y yo de noche, como me costaba dormir, por ahí necesitaba trabajar de noche. Entonces, al ser independiente, trabajaba en la parte de electricidad de moto, esas cosas de noche, y aprovechaba y dormía. Como cuando salía el sol me iba a dormir, ¿no? Así que mi trabajo era más nocturno relacionado a lo que sufrí en la guerra, ¿no? O sea, ¿te costaba más trabajar cuando querías entrar a trabajar por poner veterano de guerra?
Sí, sí, de a todos le pasó lo mismo. Inclusive hay veteranos de guerra algo que quiero lograron, sí, remarcar en lograron la entrar a una entrevista. fábrica y nunca dijeron ni querían que dijeran ni que se enteraran que eran veteranos de guerra. Bueno, hasta el día de hoy están trabajando, ¿no? Tenemos 63 años, la mayoría de edad todavía no nos llega la jubilación, si bien somos pensionados. Pero nunca quisieron decir por el miedo ese a que Claro, los eso es despidieran. algo que quería remarcar para que se vean, escuchen los chicos que están escuchando, las personas, lo que les costó reinsertarse de nuevo a ustedes. Y hoy vemos que con el paso del tiempo la sociedad les da como no les da la espalda como les dio antes, sino que ahora los trata como los que fueron unos héroes o veteranos de Malvinas. No sé si estás de acuerdo con esa Sí, sí, apreciación. inclusive nuestro regreso fue muy triste porque no nos esperaba nadie, o sea, me esperaba porque demoramos termina la guerra el 14 de junio, hasta el 20 de junio estoy prisionero, regresamos y hasta agosto, el 20 de agosto seguimos haciendo el servicio militar hasta que nos dan la baja y bueno, ya no nos esperaba nadie acá en Mercedes. En ese momento eran 3 medios de prensa, que LB15 y 2 diarios de tirada de papel. Así que estaba el núcleo familiar muy íntimo, ¿no? Y ese fue nuestro regreso y muchos regresaron escondidos también cuando regresamos en el rompehielos Almirante Irizar, que tocamos acá suelo argentino por Ushuaia, subieron un colectivo con los vidrios tapados con diario. Entonces fue todo muy, muy cerrado, muy oscuro y bueno, nos debía eso, ¿no? Era una parte de nosotros que no cerraba nuestra historia y bueno, en el viaje del 2014, cuando regresamos a Malvinas, volvimos acá a Villa Mercedes, no, y fue tremendamente emocionante porque nos prepararon una sorpresa casualmente. Ingresamos por la avenida Jorge Ñubre y ahí en un colectivo totalmente abierto empezamos a comenzar a ver a la gente con banderas, con carteles que nos decían bienvenidos, como si hubiera sido en el 82. Y ahí cerramos Lo que le debían otra del herida, lo que nos 82. debíamos. Eso fue cerrar también una herida. Y todo eso relaciona a bajar mi estrés postraumático, obvio, porque vas cerrando ciclos y bueno, eso mejora, ¿no? Y ahora que contás que fuiste a Malvinas, ¿cómo te sentiste cuando regresaste, creo, en 2014? En 2014. Sí, yo siempre digo que tenía la imagen cuando a la hora del mediodía, que fue nuestro último día de prisionero, que inclusive hay una foto que ha sacado un inglés, y bueno, de ahí como a las 3 de la tarde que oscurece, tuvimos hasta las 12 de la noche ahí sobre el muelle, esperando que nos vinieran a buscar para ir al rompehielos. Y bueno, la última imagen que tengo era en blanco y negro para mí. En mi mente estaba en blanco y negro. O sea, el humo de las bombas, el olor al azufre de las bombas, y ver todo en blanco y negro, los ingleses que quedaban ahí, ¿viste? Y digo, quisiera regresar a Malvinas a ver si todavía está en blanco y negro, y si todavía está el humo y está el olor a las bombas, ¿no? Eso es más que todo era. Y cuando consulto con el doctor Dupen, que es un especialista en síndrome postraumático de guerra, me dice, no, no, anda que te va a hacer bien porque vas a ver todo lo que no viste en la guerra. Porque uno en la guerra está inmerso Claro, le en complica. el trabajo y en salvar su vida, y no ves otra cosa. Y bueno, cuando el colectivo llega a Puerto Argentino y comienzo a ver los colores principalmente de los techos, de las casas, que son espectaculares, y bueno, frené el colectivo ahí frente del hotel Malvinas House y me bajé, no para el hotel, sino caminando ahí a la orilla y toqué el agua del mar y lo olí y bueno, y miré todo y dije, estoy de vuelta, ¿no? Y después, bueno, caminar, sentir el perfume de las flores, tomar unos mates tranquilos sentado en un cordón ahí de las veredas de Puerto Argentino y sentir la paz donde hubo tanta guerra, ¿no? Eso es realmente invalorable. Pues si estoy caminando en paz por el mismo lugar y la calle cuando entré de prisionero en ese momento, ¿no? Es muy, muy sanador eso. ¿Qué sentiste cuando estabas prisionero? ¿Que quizás no regresabas? No, no, ahí hubo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque le pregunto al cabo principal que estaba conmigo y ahora terminó, porque el día 14 de junio fue el cese del fuego, y ahora ¿cómo sigue esto? Nos vamos, ¿no? Dice, caemos prisioneros. Y yo la única imagen que tenía de prisionero era la de las películas, que por ese entonces las películas eran más que todo las norteamericanas de la guerra de Sí. Vietnam, y bueno, las torturas eran terribles. Claro. Y si bien nos habían explicado ahí en el servicio militar, el día que cayéramos prisioneros en una guerra, no podíamos decir más nada que nuestro nombre, nuestra matrícula de revista, que es como el documento, y que eran católico, apostólico, romano, y nada más. Y bueno, caminamos 12 kilómetros hasta la Van Malvinas, que es la zona del aeropuerto, y ahí donde íbamos a quedar prisioneros, bueno, y ahí iba pensando, ¿no? Por un lado,
te decía sentimiento encontrado porque no se escucharon más tiros ni bomba y estábamos vivos. O sea, la guerra terminó. Decía, bueno, terminó la guerra, estoy vivo y voy a regresar. Pero me irán a torturar o no. Así que pensaba en mi inconsciente y bueno, si me torturan yo voy a decir todo lo que sé y listo y me quiero volver a mi casa, que termine este infierno porque realmente era un infierno, pero no me voy a dejar torturar, ¿no? No pasó nada de eso. El maltrato simplemente fue un culatazo, tomar una comida salada como nos dieron el último día sin tomar agua, pero de eso a llegar a una tortura era nada prácticamente, ¿no? Bien. Bueno, ahora vamos a seguir con Norma, que te va a seguir entrevistando. Y un placer haberte hecho esta entrevista que me deja el cuerpo como con una sensación de saber que ahora estás en otro momento y que estás bien y que la gente, a través del reconocimiento que te ha dado, es como devolverte todo lo que vos has entregado en la guerra. Bueno, gracias Jorge, De gracias por nada. la entrevista. Bueno, ahora seguimos con Norma que le va a hacer la entrevista. Gracias. Bueno, Daniel, nos volvemos a reencontrar frente a frente en una situación muy particular después de muchísimos años y bueno, agradeciendo tu presencia acá y lo más interesante que de todas las anécdotas, ¿no?, que contás me quedó de qué manera impactó a tus padres el hecho de que tomaras el tren o el avión para irte a Malvinas. Sí, ¿Cómo fue eso? 44 años han pasado, exactamente, Norma, de reencontrarnos de nuevo, ¿no? Mis padres se enteran de que yo estoy en la guerra a través de un radioaficionado que era Tito Cámara. Como yo era radioaficionado, lo primero que hice cuando llegué a Malvinas en Comunicaciones es armar un equipo y tratar de comunicarme con gente de Mercedes urgente para avisar. Y me comunico con la Quinta Brigada Aérea, casualmente. Pero ellos no me podían decir que era la Quinta Brigada Aérea porque nosotros estábamos en Malvinas, ¿no? Entonces él me decía, la persona que estaba ahí transmitiendo por radio, dice, quédate tranquilo que yo voy a ir a tu casa a avisar, ¿viste? Que yo estaba bien. Y no sé cómo le habré dicho que estaba en un campo, porque después surgió como que estábamos en una estancia en el sur. Y dice, yo estoy en un lugar donde vuelan las palomas, hay un palomar. Él me quería decir que era donde estaban los aviones. Y yo relacionaba con un lugar de palomas, supe vivir detrás del cine Centenario, que tenía bien muchas palomas. Bueno, la cosa es que me quedé tranquilo yo, pero él en el apuro por avisar que yo estaba bien, fue a mi casa vestido de militar. Entonces, cuando toca timbre en mi casa y mira a mi mamá por la mirilla y ve un militar, él pensó que traía en el telegrama que había muerto, ¿no? Y mi mamá se desmaya, bueno, abre la puerta a mi papá y ahí reacciona él y dice, ayúdeme. Uy, dice, perdón, me vine con el uniforme, pero era para avisarle que su hijo está bien. Bueno, y ahí hubo toda una anécdota, ¿no? En el apuro, él de decir. Y después mantuve comunicación siempre ahí a través de los radioaficionados, ¿no? Y después, digamos, vos marcaste mucho la diferencia de una persona muy joven, 19 años, volviendo de la guerra, con el grupo de amigos de 20, 21 años que quedó en la ciudad. ¿Y cómo se calibró, digamos, el reencuentro a lo largo del tiempo? ¿Cómo te fuiste acomodando, digamos, desde una experiencia tan límite como es una guerra, a de pronto volver a una rutina que es decir, bueno, vamos a jugar al básquet o vamos a ir a pescar o podemos ir a bailar? Porque yo creo que en la guerra, como dijiste, es todo negro, todo miedo y el miedo a la muerte. Y en una rutina juvenil de 20, 21 años es un horizonte de alternativas para explorar. Pescar, bailar, cantar, buscar trabajo, estudiar. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue muy duro en el sentido que estábamos viviendo un gobierno militar y bueno,
por esos años, ya inclusive en Democracia en el año 83, a mí junto a Edgardo Guerrero apareció un hombre de traje y nos dijo, ojo con lo que hablan de Malvinas. Y simplemente nosotros hablábamos lo que habíamos visto, ¿viste? Y le digo, pues no hemos hablado nada malo. No, no hay que hablar ni lo bueno ni lo malo. Y bueno, sabíamos que veníamos de una dictadura y sabíamos lo que nos podía pasar si hablábamos bueno o malo. Entonces ese miedo nos duró 20 años. O sea, tuve 20 años sin hablar de Malvinas. Fíjate, el que vivió en un gobierno militar sabía lo que podía llegar a pasar, ¿no? Quizás sí o quizás no, pero no tuve miedo de experimentar qué me podía pasar. Entonces tuve 20 años sin hablar de Malvinas. Y además también creo que la gente no se atrevía a preguntarnos nada, ¿no? Hoy en día hay gente que yo encuentro que me dice, no sé, no me animo a preguntarte cosas, ¿no? Después de esos 20 años que comienzo a hablar y siento la necesidad de hablar, y entendí que mi estrés postraumático se manifiesta en vivir Malvinas. O sea, como dijo mi hija en una nota que le hicieron no hace mucho, dice, en mi casa se respira Malvinas. O sea, en mi casa vas a encontrar un casco, vas a encontrar fotos de Malvinas, tengo un jeep militar, mis nietos andan conmigo con el jeep. Y ella averiguando que el estrés postraumático se sigue hasta la tercera generación, o sea, mis nietos, y yo veo que hoy mis nietos me preguntan más que mis hijos. Mis hijos nunca se atrevieron a preguntarme cosas de Malvinas, y mis nietos, en su caradureo, su inocencia, che, abuelo, ¿y qué arma usaba? Che, abuelo, sé que los compañeritos le preguntan porque hago visita a las escuelas, y bueno, en ellos se manifiesta más, ¿no? Así que, y después es invalorable el apoyo familiar, o sea, yo le debo todo a mi esposa, ¿no? Y lo vi porque nosotros tuvimos más muertos posguerra por suicidios que los muertos allá, ¿no? Y bueno, veía que compañeros que se separaron, no tenían una familia, un apoyo, una contención familiar, terminaron suicidándose. Inclusive para los veteranos de guerra, el mejor psicólogo es otro veterano de guerra. O sea, solo otro veterano va a entenderme lo que a mí me pasa el día que tengo mis días de encierro, de tristeza, de algo, ¿no? Entonces pienso que para las personas que sufren un estrés postraumático, un grave problema, otra persona que lo superó a ese problema va a ser su mejor psicólogo. Pues le va a decir, busca este camino que a mí me sacó de esto. Entonces creo que hay que buscar la contención en esas personas que salieron de esto, como yo trato de buscar, incentivar a los veteranos de guerra que hablen, que cuenten de la guerra, que no se lo guarden. Porque vos esto lo guardás y no sabe cuándo va a ser eclosión. Inclusive tuve contacto no hace mucho con la hija de un veterano de guerra que me llamó la atención, que era mecánico, y ella cuenta, dice, mi papá era una persona normal que abría su taller, trabajaba y nunca manifestó nada. Y un día fuimos porque no venía el taller, abrimos la puerta y estaba ahí, se había colgado una soga, se había ahorcado, pero nunca lo manifestó. O sea, nunca tuvimos una sospecha siquiera. Y si él lo hubiera hablado quizás, o hubiera llorado con sus hijos, lo hubiera contado, o si lo hubiera contado a un amigo, ese amigo quizás lo hubiera contado a la familia y hubiera habido una forma de ayudarlo, ¿no? Yo muchas veces he tenido que hacer contención con compañeros míos, que me llamó quizás su esposa y me dijo, Daniel, llámalo porque se quiere suicidar, así textuales palabras. Y bueno, yo lo llamé y vive en Chipolete, calcula a 1000 kilómetros de acá, y le decía, escúchame, ¿qué te pasa? Me enteré que estás mal, que te querés decir, no, no, yo me voy a pegar un tiro, yo no aguanto más esto. Digo, ¿tenés arma? No, tenés que comprar el arma. ¿Tenés plata para comprar el arma? No. No la pagué, saca la fiada el arma, ¿para qué la vas a pagar? Y si vos te vas a suicidar me va a causar un problema a mí, pues soy tu mejor amigo, voy a tener que viajar 1000 kilómetros, que no tengo el dinero para ir para allá, voy a tener que pedir plata, y voy a después tener que contener tu familia porque vos te vas a matar, y un poco haciéndolo chiste, sacándolo de esa situación que quizás lo estaba por hacer o no, y bueno, y terminamos riéndonos los dos, y bueno, decir, bueno, viste que no era tan así, y bueno, y agradeciéndome, y salir de ese momento, ¿no? Pero lo importante es encontrarlo en ese momento clave y que tenga la ayuda necesaria, ¿no? Justo en ese momento que va a tomar una determinación, ¿no? Bueno, yo voy a reforzar tres cosas importantísimas que a través de la charla escucho. Primero, es cierto, pertenecer a grupos de iguales, como decir veteranos de Malvinas, o como existe el grupo de alcoholismo, o los grupos de adicciones, o los grupos para trabajar la ira. Es como que una persona sacó el pasaje de ida, pero también encontró el de vuelta. Entonces, como decía, ese es el verdadero liderazgo vivencial, porque te da los recursos para salir de la situación. El otro punto importante escuchándote es cuando uno tiene una historia dramática o de una historia humana, diría, porque la condición humana hace que
vos tuviste que vivir a los 19 años una situación de guerra que hoy en el mundo vuelve a estar amenazante. Estamos todos mirando la televisión que está pasando en Oriente. Exacto. Y además amenazante, y como decís vos, a los 19 años, que este programa está orientado a los jóvenes, de pronto las imágenes de tortura o las imágenes de abandono, desamparo, son muy fuertes y probablemente sean los inductores que lleven al gran porcentaje de suicidio en los veteranos de guerra. O sea, el saber hablar, el saber buscar al amigo o a la esposa o al compañero para decir, me está pasando esto. Y el otro punto importante que veo es la confianza, digamos, en los vínculos humanos, porque yo veo que vos tenés una red, escuchándote en el tiempo, digamos, que coordinamos, tenés una red de veteranos de Malvinas en Mercedes, en la Argentina, en el mundo, digamos, hoy a través de la globalización, de la internet, de los medios de comunicación, vos podés contactarte con alguien de Colombia y te cuenta algo, te pregunta una anécdota. Entonces, también eso, valorar, ¿no? La importancia de las distintas culturas que honran a la vida. Y como vos decías, a veces la guerra, hay un poema muy lindo con que dice que a veces la mano que firma la guerra no nos conoce a nosotros como personas. Y los que van a la guerra, en ese momento el inglés preguntó, ¿por qué van pibes de 19 años? No hubo respuesta en ese momento. Pero yo creo que, bueno, eso lleva a que la clase dirigente cuide a nuestra juventud y la cuide desde las oportunidades del estudio, de las oportunidades laborales, pero por excelencia, quien más cuida la vida es la familia. Exacto, sí, sí, sí. Sí, el entorno familiar es fundamental. Si no tenemos un entorno familiar o un amigo a quien contarle, la salida no es ni la droga ni el alcohol, ¿no? Y vos dijiste algo muy cierto, como lo dijo un compañero veterano de guerra también, que la guerra la arman dos personas y esas dos personas no están en la guerra. En el caso nuestro fue Margaret Thatcher y Galtieri, y ellos no estuvieron en ningún momento, fuimos nosotros. Y hoy por hoy, a 44 años de la guerra, tengo grandes amigos, entre comillas, amigos, ¿no? Pero camaradas de combate ingleses, y hemos charlado y hemos vivido lo mismo, y han tenido el mismo estrés postraumático ellos de guerra, a pesar de que algunos habían estado en guerra, pero tuvieron también la cantidad de suicidios y toda la misma problemática nuestra la tienen ellos allá en Inglaterra. Así que, bueno, creo que el tiempo cura todas las heridas, que es muy importante también. El eso, tiempo ¿no? y el reconocimiento, porque yo creo que también fue muy triste volver, como dijiste vos, de la guerra con un estigma, como decimos, bueno, la perdimos, y nadie te quitó la sensación de que la perdimos, porque en ese momento las instituciones no estaban atentas a las necesidades de ustedes, del reconocimiento, de la valentía, del coraje, del valor de esas jóvenes que tuvieron los 19 años plantado en páramos desconocidos, con frío, con llovizna, bueno, con un montón de peligros inminentes. Y eso en la mente se agudiza y puede llevar a una decisión fatal. Pero ese mismo contexto en la mente, lo dijo el experto de postraumático, te va a hacer bien ir a Malvinas porque vas a ver otro contexto. Exacto, exacto, exacto. Hay otra realidad, ¿no? Donde hubo tanta muerte. Y vos sabés que hay algo importante que comentar referido a esto. Un suboficial irusta de la Quinta Brigada Aérea que estuvo en la guerra, ahí donde más 130 toneladas de fierro cayeron en la Van Malvinas. Él estaba ahí junto a otros 7 suboficiales, ¿no? Y él cuando regresa, bueno, tenía su estrés postraumático, acá ni se conocía lo que era el estrés postraumático, ¿no? Exacto. Y lo declararon como una persona que no estaba apta para seguir trabajando dentro de la fuerza, aunque sea lo hubieran dejado en un escritorio, ¿no? Y en un discurso que hice, cuando comencé a hablar después de 20 años, estando presente el jefe de brigada de ese momento, y yo dije, Nacho Irusta, digo, ¿no será que la parte militar no estaba preparado para recibirnos a nosotros como a Nacho Irusta? Y él terminó después sumergido en el alcohol, renegando con su familia, y terminó muriendo, ¿no? Porque no supieron contenerlo, no hubo gente preparada para contenerlo, ¿no? Quizás volvimos y los que volvieron a la fuerza, los mismos militares, la envidia de sus compañeros también de que ellos no habían ido, porque
pero acá no hay envidia, ¿no? Yo no Claro, voy a envidiar a alguien que tiene una guerra, ¿no? claro, por supuesto. Jamás, porque es algo terrorífico. Pero bueno, eso llevó a sus pares a que terminaran o en el alcohol o en otras cosas, bueno, y suicidándose, una forma de suicidio también, ¿no? Sumergirse en la droga o en el alcohol. Sí, yo creo que están los factores protectores que tenemos que tener cuando vivimos situaciones adversas, que es la familia, los amigos, el deporte, una vocación, un talento musical, artístico, y los factores de riesgo, que sería desamparo, soledad, silencio, maltrato, indiferencia, destrato, y todo eso en una situación adversa agudiza que la persona tome caminos poco saludables y poco recomendables y apropiados a lo que es honrar cada ser humano, ¿no? Exacto. Cada ser humano es muy valioso. Yo siempre cuento esta anécdota que en un momento no llegué a pensar en el suicidio estando dentro de la guerra, pero sí a pegarme un tiro como para herirme y zafar de eso y escapar del terror, ¿no? Y no tuve la valentía de pegarme ese tiro porque después iba a quedar como un cobarde seguramente, pero en las situaciones límites en las que llegué, llegué a pensar en eso, ¿no? Así que, pero bueno, hay que ser muy valiente para llegar a hacer esas cosas, pero para mí el consejo, todo tiene una salida. Si la hablamos, si lo comentamos, todo tiene una salida, ¿no? Y hay que saber valorar la vida, eso es lo importante, ¿no? Sí, la vida como oportunidad, y vos decís que la mente nos va conduciendo a través de pensamientos tóxicos como un túnel sin salida, y de pronto la palabra con alguien de confianza, de apoyo, abre la puerta y fluyen las alternativas donde vos a esta edad podés vincular, digamos, una vocación de servicio y de contar las experiencias y las anécdotas de lo que fue la guerra, pero a su vez de aunar una vocación de trenes de tu abuelo, de tu papá, de Exacto. vos, y estar trabajando en el museo. O sea que digamos que has podido hacer un eslabón vinculando la paradoja, ¿no? Que los trenes vinieron los ingleses Exacto, sí, 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 y sí. tuvimos que tener la guerra con los ingleses. Bueno, pero no lo firmamos nosotros. Así es, Norma. Muchísimas No, gracias. un gusto, por favor. Bueno, para los jóvenes que me están escuchando, y de otro joven, ¿no? Aunque tengo 63 años, pero quiero que vean en mí la imagen de ese joven con 19 años que le tocó vivir en una guerra, una situación tan, pero tan traumática. Y bueno, acá me ven, acá estoy, gracias a la ayuda de mi familia, de un amigo. Nunca dejen de recurrir a eso, ¿no? Algún familiar tiene que tener a quien contarle algo, el problema que tienen ustedes, o algún amigo, y eso los va a salvar de llegar a una situación límite que es la no deseada. Valoren la vida, que es lo más importante que hay. Yo para mí, después de vivir la guerra, el día a día, el despertar, le agradezco a Dios que estoy con vida.